Imagínese la escena, una llamada desesperada, un grito en el teléfono que rompe el silencio de la mañana. Ayuda, cambiaste la contraseña de la cuenta. Ni siquiera puedo comprar un casillero. 20 minutos después, la puerta se abre de golpe con la fuerza de un huracán. Mi hijo entra como una tormenta con los ojos inyectados en sangre de rabia, exigiendo la nueva contraseña. No tenía idea de lo que ese estallido de ira revelaría sobre él y sobre mí. Pero antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás leyendo esta historia? ¿Cuántos años llevas cargando tu espalda? Porque lo que voy a compartir no es solo mi dolor, es un espejo para cualquiera que alguna vez haya sentido que el suelo desaparecía bajo sus pies debido a una sola llamada telefónica. Todo empezó una mañana cualquiera, con el olor a café recién hecho y el silbido de la tetera. Suena el teléfono. Por otro lado, la voz de Marinka, mi nuera, no era una petición, era un grito de guerra. Mamá, ¿cambiaste la contraseña de tu tarjeta? No puedo hacer ninguna compra. El tono era el de alguien a quien acababan de robar. Mi yerno Slavka ya resonaba de fondo, ahora vas a pagar todo tú mismo, tacaño. Las palabras me golpearon como un cuchillo. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono ya estaba muerto. 20 minutos. Ese fue el tiempo que tardó mi hijo en entrar a mi casa como un extraño. La puerta se cerró con tanta fuerza que el picaporte se atascó en la pared. Allí frente a mí no estaba el niño que había criado con cuidado, había un hombre con los puños cerrados y un odio que nunca había visto en sus ojos. La contraseña. Ahora, rugió. No hubo saludos, no hubo miradas. Solo la frialdad de quien ve un enemigo. Y luego la bofetada. Tu mano contra mi cara. El susto me arrojó contra la mesa de la cocina, la taza de café se hizo añicos en el suelo como un presagio. Pero lo que más dolió no fue el dolor físico. Fue el shock de ver mi propia sangre, el niño que acuné en mis brazos y al que enseñé a caminar, atacarme con tanta crueldad. Mi nombre es Lyudmila Nikolaevna. Tengo 67 años y mis manos cuentan historias que mi boca nunca se atrevería a repetir. Desde pequeña aprendí que el trabajo es digno. Cosí sueños en telas, vestidos de novia que hacían brillar los ojos, trajes que daban confianza a los hombres corrientes. Mi máquina de coser, instalada primero en un rincón de la habitación y luego en un taller improvisado en el garaje, era mi altar. Mujeres de toda la región llamaban a mi puerta, madres ansiosas, novias nerviosas, damas que querían sentirse bellas una vez más. Cada punto que pronuncié fue una oración, por salud, por paz, por un futuro pacífico. Mi marido, Víctor, un albañil con manos de oro, era mi refugio seguro. En 42 años juntos construimos más que una casa, construimos una vida donde el amor era silencioso, pero estaba presente en cada ladrillo, en cada comida compartida. Criamos a Slavka con todo el cuidado y firmeza que conocíamos. Él era nuestro sol, nuestra prioridad. Hasta que hace 3 años, Marinka entró en nuestras vidas como un huracán de sonrisas falsas. Al principio, todo era dulzura, mami, qué bueno tenerte, besos en la mejilla, tartas hechas con amor. Pensé, gracias a Dios, mi hijo ha encontrado una mujer cariñosa. Pero pronto me di cuenta de que cada gesto era calculado, cada palabra, una obra de teatro. Cuando Víctor se fue víctima de un infarto mientras dormía, descubrí que había ahorrado en silencio casi 9 millones de rublos. Para tu vejez, Lyudmila. Para que nunca dependas de nadie, dijo el abogado. Allí entre esas notas entendí que es el verdadero amor, no son flores ni palabras bonitas, es seguridad construida con sudor y sacrificio. Marinka recogió el dinero como un buitre huele carne podrida. Al principio hubo peticiones inocentes, mami, la vida es tan difícil para los jóvenes. ¿Podrías prestarme tu tarjeta solo por esta vez? Como un tonto pensé que eran pequeñas cosas, comida, champú, algún adorno para la casa. Hasta el día que vi la factura, un sofá de cuero por $250,000. Luego una mesa de cristal, electrodomésticos de última generación, reformas que cuestan más que mi salario anual. Pero mamá, estamos construyendo nuestro futuro. ¿No quieres nietos felices?, dijo mientras hojeaba revistas de decoración con mis propias manos. Yo, idiota, asentí. Es para los nietos, repitió como un mantra. Hasta que un día, limpiando el taller, encontré un recibo olvidado, 25.000 rublos por una sola sesión de belleza. 25.000.
Necesité coser 3 días sin parar para ganarme eso. Empecé a investigar. Y lo que vi me heló el alma: hoteles de 5 estrellas, ropa de diseñador, joyas que costaban más que mi casa. Todo lo pagué con mi dinero. Mientras yo ahorraba hasta en pollo, ella se lucía con uñas impecables, peinado de salón y bolsos que mis clientas más ricas envidiaban. La peor parte no fueron los gastos. Fue la mentira. Para mí ella se quejaba de la pobreza. Ante mi hijo me presenté como una madre generosa que lo dio todo sin pedir nada. Hasta que mi vecina Vera me dijo la verdad: Ludmila, tu nuera se jacta de que tiene una suegra estúpida que paga todas las cuentas. Dice que no necesita trabajar, porque su mamá del dinero lo pagará todo. Me rompió por dentro. Ya no era humillación, era vergüenza. Me había convertido en un cajero automático de carne y hueso. Ese día fui al banco. Cambié la contraseña. Bloqueé la tarjeta. Abrí una cuenta nueva, con acceso restringido. Tengo problemas con la computadora, le mentí al encargado. Ella, una señora de unos 60 años, me miró a los ojos y me susurró: lo estás haciendo bien. Más vale tarde que nunca. Aún estás a tiempo de salvar lo que es tuyo. Esas palabras me devolvieron el aliento. Por primera vez en meses sentí que estaba recuperando el control. Pero todavía no sabía el infierno que vendría cuando Marinka descubriera que la fiesta había terminado. 2 días después, sonó el teléfono mientras estaba ajustando las últimas puntadas de un vestido de fiesta bordado a mano. Era ella. La voz ya no tenía miel, era acero frío. Mami, fui a hacer una compra y tu tarjeta no funciona. ¿Qué pasa? Calma en la superficie, veneno debajo. Realmente no funciona, Marinka. Lo bloqueé, respondí con calma. Es hora de que ustedes dos aprendan a vivir con lo que tienen. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el zumbido de la máquina de coser pareció cesar. Luego explotó: ¿estás loca? Soy parte de esta familia. Necesitamos cosas, necesitamos consuelo, necesitamos una vida digna. Solo respondí: vi tus necesidades en la factura. Lo que llaman comodidad cuesta lo que gano en 6 meses de trabajo. Y no es decente robarle a una anciana que confió en ti. Ella no tuvo respuesta. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero la gente como Marinka no se rinde tan fácilmente. Y lo peor estaba por llegar. Policía. No con lágrimas en los ojos ni con la voz temblorosa de quien pide justicia, sino con una gruesa carpeta de pruebas, una grabación nítida y la postura de quien ya ha decidido que no dará marcha atrás más. El jefe de policía, un hombre de rostro cansado y ojos que habían visto demasiado, hojeó los documentos con un escepticismo que se desmoronaba página tras página. Esto no es una pelea familiar, señora, dijo, tamborileando con el dedo sobre una de las facturas duplicadas. Esto es una estafa. Y bien armado. Le expliqué todo: las compras dobles, las ventas en el mercado, los depósitos en efectivo que nunca me llegaron. Le mostré las fotos de Vera, los extractos bancarios con las notas del gerente, la grabación donde Marinka, con la naturalidad de quien firma un cheque, admite la estafa. El ayudante escuchó, asintió y, cuando terminé, empujó un papel sobre la mesa. Declaración. Firma aquí. Abriremos una investigación por fraude, malversación y conspiración. Dudó como sopesando sus palabras. Pero prepárate. Esta chica no va a caer sola. No necesitaba preguntar qué quería decir. Ya lo sabía. Slava apareció en la comisaría antes de que yo me fuera. Entró jadeando con la cara roja de ira o miedo, tal vez ambas cosas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó como si yo fuera el criminal. «Destruirás a esta familia. Marinka es inocente, tú eres la que está loca de celos». El jefe de policía levantó la mano, tranquilo como un juez antes de dictar sentencia. «Joven, ya están buscando a su esposa. Le sugiero que coopere a menos que quieran responder juntos». Slava palideció. Vi el momento exacto en que comprendió: no había vuelta atrás. No fue una discusión sobre postres, no fue una exageración de una anciana amargada. Era la ley. Y la ley, cuando se aplica, no pregunta si eres yerno o yerno antes de actuar. Ella también me mintió, murmuró, más para ella que para nosotros.
Decía que era para reformar la casa. Que no nos dejarías vivir. Y tú creíste, agregué sin odio. Porque era más fácil que admitir que ella te usó como escudo. Él no respondió. Simplemente le dio la espalda y se fue como si pudiera escapar de su propia complicidad. En casa cerré las cortinas, preparé un poco de té y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Víctor solía leer el periódico por las mañanas. Busqué la caja de metal que guardaba debajo de su cama, la que me regaló para nuestro 20º aniversario de bodas. Dentro, además de las joyas y los documentos, había un sobre amarillento con su letra, para cuando ya no esté aquí, pero necesitas recordar quién eres. Lo abrí. En el interior, un recorte de periódico de 1987, una foto nuestra en la playa y una nota. Ludmila, si alguna vez te hacen dudar de tu valor, recuerda, eres la mujer que construyó una vida a partir de la nada, que crió a un niño sola cuando trabajaba hasta tarde, que nunca inclinó la cabeza ante nadie. No dejes que los pícaros te roben lo que es tuyo, ni tu dinero, ni tu paz. Si es necesario, úsalo. Y debajo, firmado por un amigo abogado, un poder en blanco. Con la fecha de hoy. Sonreí por primera vez en meses. Víctor siempre lo supo. Al día siguiente llamó el abogado. Marinka había sido vista tratando de vender un juego de sofás, los mismos que figuraban en la factura como regalo de cumpleaños para su suegra. La policía encontró más de $50.000 en efectivo en su bolso, así como una lista de compradores habituales. Slava, en testimonio, confesó que firmó los cheques sin leerlos bien, pero que ahora entendió, lo convenció de que yo era el villano, mientras ella vaciaba mi cuenta. El juez no tuvo dudas. Medida cautelar, bloqueo de todos los bienes adquiridos con mi dinero. Caso penal en curso. Y por primera vez una orden de restitución antes del juicio, algo poco común, pero que el abogado logró argumentando, abuso contra una anciana en situación de vulnerabilidad emocional. Cuando recibí la notificación, la coloqué en la mesa junto a la taza de té. Miré por la ventana. El sol pegaba en el mismo ángulo de siempre, los mismos árboles se balanceaban, el mismo vecino barría la acera. Nada había cambiado. Excepto yo. Cogí el teléfono y llamé a Vera. Gracias, simplemente dije. ¿Vas a descansar ahora, Ludmila? Preguntó sabiendo ya la respuesta. Sonrisa. No. Ahora iba a vivir. Y esta vez nadie me robaría ni un solo centavo, ni dinero ni dignidad. La comisaría era un edificio gris, con olor a café viejo y a papeles amarillentos. El investigador que me atendió tenía un rostro marcado por el tiempo, unos ojos que habían visto demasiado y una tranquilidad que solo se consigue con años de práctica. Contarlo todo desde el principio, dijo sin prisas. Y lo hice. Los valores, las fechas, las mentiras, las fotos de los muebles que nunca llegaron, los audios donde ella se traicionaba. Tomaba notas en silencio, el bolígrafo arañaba el papel con un sonido seco. Casos como este no son raros, suspiró. Especialmente cuando la familia está involucrada. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa. Tiene pruebas sólidas, pero para presentar un caso necesitamos más. Pruebe la reventa, rastree el dinero. Firmé el parte policial y salí a la calle. El otoño empezaba a pintar las hojas de oro, el aire era fresco, limpio. Me quedé allí mirando al cielo y pensé, Víctor, mi amor. No dejaré que ensucien lo que construimos con tanto sudor. Por la noche sonó el teléfono. Era Slavik. La voz, áspera, llena de una ira que no era la suya. Mamá, ¿fuiste a la policía? Marina me dijo que había perdido la cabeza, que me estaba inventando cosas. ¿Quieres destruirnos? Respiré profundamente. Hijo, estoy protegiendo el trabajo de tu padre. Si no ves lo que ella hace, ¿quién lo verá? Colgó con un clic seco. En ese momento lo supe, no había vuelta atrás. Pero todavía no imaginaba hasta dónde sería capaz de llegar. A las 9 de la noche la puerta se abrió sin previo aviso. Marina estaba allí sin abrigo, sin sonrisa, sin máscara de nuera cariñosa. Solo un extraño con ojos de hielo. Necesitamos hablar, dijo entrando sin ser invitada. Se sentó en el sofá como si la casa fuera suya. Lo sé todo. Fuiste a la policía. No es inteligente continuar.
La miré inmóvil. No más amenazas, Marina. Eso no es ninguna amenaza, sonrió, cruzando las piernas. Es una advertencia. Si no me devuelves el acceso a tus cuentas, te haré parecer loco. Habló con una tranquilidad aterradora, como si ya hubiera ensayado cada palabra. Tengo todo listo. Diré que sufres demencia, que inventas persecuciones, que escondes dinero. Slavik creerá. Después de todo, no tienes certificados médicos, ¿verdad? Se levantó y se ajustó la falda. Piensa hasta mañana. O devuelves todo o activo una evaluación de prohibición. Y luego mi querido hijo decidirá cómo administrar sus bienes. Cuando ella se fue, me dejaron a oscuras durante horas. Luego cogí el teléfono. Vera, dijo. Mañana te necesito. Pongámosle una trampa a esta serpiente. Por la mañana, Vera llegó temprano con un termo de café y una libreta. Ya tenía un plan. Hoy voy a su mercado, anunció. Me haré pasar por un comprador interesado en el sofá rojo, la mesa de cristal, el televisor. Cosas por las que pagaste. Si ella ofrece, tenemos las fotos, los extractos, los audios. Todo. Asentí. Y voy a su apartamento. Todavía conservo la llave que me dio Slavik para emergencias. Necesito comprobar si lo que dice que compró realmente existe. Media hora después estaba en su puerta. Le temblaron las manos cuando giró la llave. En el interior, el silencio era pesado. Y entonces lo vi, el apartamento estaba vacío. Ni sofás de cuero, ni mesas de diseño, ni lámparas de cristal. Solo muebles viejos y baratos, como si el tiempo se hubiera detenido en los años 90. Tomé fotos de cada rincón, de cada pared descascarada. Y fue en el armario donde encontré la caja de cartón. Dentro, fajos de dinero. Notas atadas con gomas pequeñas y grandes. No se lo dije, no era necesario. Había cientos de miles. Pero fue lo que había detrás de su ropa lo que me heló la sangre, una sencilla carpeta de oficina azul. Lo abrí. No era un simple cuaderno de compras. Era un expediente. Con nombres, edades, cuentas bancarias, debilidades. Ludmila, 67 años, viuda, dependiente emocionalmente de su hijo. Activos estimados, 9 millones. Hijo, fácilmente manipulable. Y hubo más. Valentina, 72 años, sola. Margarida, de 69 años, vendió la dacha. Todo con notas sobre cómo abordarlos, cómo extraer dinero, cómo aislarlos. Yo estaba en la cima de la lista. Ella no era nuera. Ella era una depredadora profesional. Fotografié todo. Cada página, cada detalle. Lo guardé en la nube en pendrives. Cuando regresé, Vera ya estaba en casa. Dijo Ludmila sin aliento. Ella me ofreció el sofá hoy. ¿Y la mesa? Dijo que eran restos de un conocido diseñador. Tomamos fotos, los precios son casi la mitad de lo que ella te cobró. Pusimos todo junto sobre la mesa, las fotos del apartamento vacío, las fotos del mercado, los extractos bancarios, el expediente de las víctimas, la grabación donde confesó. Ya no era una cuestión personal. Fue un caso criminal. Podría resolverse en los tribunales, con leyes y abogados. Pero Marina no iba a rendirse tan fácilmente. Por la noche volvió a aparecer. Entró con su propia llave como si fuera dueña del lugar. Se sentó, cruzó las piernas y sonrió. Sé que estás cavando mi tumba. ¿Crees que demostrarás algo? Su voz era un dulce veneno. Slavik ya cree que estás al borde de una crisis nerviosa. ¿Qué pasa si digo que me amenazaste? ¿Quién me empujó? ¿Que estás obsesionado con el dinero? Ella se inclinó. Basta con una declaración de un psiquiatra y se le declara incompetente. Luego administro sus bienes. Todo legalmente. Y añadió como si fuera una amabilidad, te estás haciendo vieja, Ludmila Nikolaevna. Ya confunde las cosas. Olvidarse de pagos, perder extractos. Eso es motivo suficiente. Escuché en silencio mientras el fuego ardía por dentro. Bueno, finalmente respondí. Necesito pensar. Mañana te daré una respuesta.
Cuando se cerró la puerta, llamé a Vera. Mañana pondremos fin a esto. Aplastémoslo. Al día siguiente volví al banco. Luego a la comisaría. Esta vez con una carpeta llena de pruebas irrefutables. El investigador Dmitri Arkadievich lo hojeó todo en silencio. Esto no es un conflicto familiar, murmuró. Es una estafa. Aquí hay apropiación indebida, intento de fraude, posible falsificación de documentos. Llamó a un experto en delitos financieros. Abriremos el caso, dijo después de examinar los papeles. Documentaremos todo. Salí de allí como si alguien finalmente pudiera respirar después de años de asfixia. Ya no era un susurro, un gemido ahogado. Era la verdad alta, clara, con nombres, fechas, firmas. Pero lo sabía, Marina no daría marcha atrás. Y no me equivoqué. Por la noche sonó el teléfono. ¿Madre? La voz de Slavik era tensa, dolida. ¿Llamaste al banco? ¿Lo que está sucediendo? Marina ya lo había distorsionado todo. Yo era la loca, la perseguidora, la madre que inventaba historias. Hijo, respondí con firmeza. Estoy protegiendo lo que tu padre y yo construimos. En 6 meses gastó más de 2 millones. La mitad de eso en muebles que nunca existieron, solo para revender. Lo estás inventando, cortó. Marina dice que la persigues, que la presionas, que... Tiene un expediente, la interrumpí. Con nombres de otras mujeres. Otras víctimas. Ella planea robarte todo uno por uno. Del otro lado, el silencio. Luego un clic. Marina no quiso esperar. Y yo tampoco. ¿Me espías? Confié en ti, ¿y así es como me pagas? Le temblaba la voz, pero no de dolor, sino de ira. Esto es familia. ¿Y ahora todavía me acusas de envidia? Te has vuelto mezquina, Ludmila. Cierra la cuenta, dame un poder y deja de tonterías. Era como un balde de agua helada. Ella fue quien te dijo eso, ¿no? El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. No te voy a dar ni un centavo. Este no es tu dinero, Slava. Son de tu padre. Son míos. Y no permitiré que una aventurera los desperdicie en los caprichos de una noche. Colgó. Permanecí allí inmóvil, hasta que sentí el peso del álbum de fotos en mis manos. Víctor ajustando el reloj, yo en el taller, Slava el día de la graduación. ¿Dónde me equivoqué? Cuando dejé de escuchar lo que no dijo. Cuando la distancia se convirtió en abismo. Pero luego lo entendí, no fue mi culpa. Si ella había tejido esa red, hilo a hilo, año tras año, hasta que mi hijo solo pudo ver a través de sus lentes. Y ahora, al intentar arrancar el velo, atacó. Literal y brutalmente. Al día siguiente, al anochecer, apareció Marina. Solo. Frío como una capa de hielo. Nada de besos en la cara, nada de sonrisas falsas. Entonces, Ludmila Nikolayevna. ¿Has decidido? Lo decidí, respondí sin pestañear. Ya he presentado una denuncia ante la policía. Ella me miró fijamente por un segundo. Luego se rió. Un sonido seco y triste. Entonces elegiste la guerra. Hizo una pausa como si saboreara las palabras. Excelente. Porque vas a querer escuchar esto. Y luego como un puñal en el pecho, Slava no sabe que lo vendo todo. ¿Crees que estás en casa? Puedo decirle que inventaste toda esta historia. ¿Quién perdió la cabeza? 5 minutos y te quedarás sin cuentas, sin derechos, sin techo. Tengo todo preparado. Diagnósticos, testigos, informes. Sus ojos brillaron triunfantes. ¿Santagem? Pregunté aunque sabía la respuesta. Trato hecho, corrigió inclinándose hacia adelante, tan cerca que pude oler sus costosos perfumes. Devuelve el acceso a la cuenta y hacemos como si no hubiera pasado nada. Si no, bajó la voz, descubrirás lo rápido que el mundo de una anciana sola se derrumba. Me levanté. Falda. Mientras aún puedas. Esto no ha terminado, escupió mientras salía dando un portazo. Pero cuando el eco se apagó, cogí el teléfono. Llamé al abogado. Mañana quiero grabarlo. Todo.
Necesito la escena final. La noche siguiente Marina llegó como siempre, confiada, con su traje caro, tacones de aguja y el perfume de un anuncio de revista. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y sonrió como si ya hubiera ganado. Ludmila Nikolaevna, cediste. Fingí dudar. Solo quiero entender, ¿sabías que lo descubriría? ¿Quién rastrearía las facturas? ¿Quién notaría la desaparición de los muebles? ¿Por qué no paraste? Ella se encogió de hombros en un gesto elegante y calculado. Porque fuiste conveniente. Viejo. Ingenuo. Falto de cariño. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Necesitabas que te abrazaran, que te llamaran mami. ¿Y si lo compraste? Suspiré como si me doliera. ¿Y si muero? ¿Qué harías? Ella se rió, un sonido que me heló la espalda. Todo lleva a esto. Eslava está casi convencida de darme la tutela. Te estás haciendo mayor. Sus ojos brillaron. Yo me haría cargo de sus bienes. Genial, transparente. Luego, la herencia de la casa. Todo dentro de la ley. La miré y vi la verdad desnuda, sin máscara, sin barniz. Entonces mira lo que te preparé. Extendí sobre la mesa las fotos del apartamento vacío, las impresiones de las transacciones, la lista de nombres, sus próximas víctimas. Y finalmente encendí la grabadora. Su propia voz llenó la habitación. Fuiste conveniente. Viejo. Ingenuo. Me haría cargo de tus bienes. Todo dentro de la ley. La sangre desapareció de su rostro. Esto es ilegal. No tenías derecho a grabar. ¿Y lo que hiciste fue legal? Pregunté con calma. Lo tengo todo documentado. La policía ya tiene el expediente. Ella saltó. Eslava nunca te creerá. Él te odia. Él es mío. Es mi hijo, corregí. Y escucharás la verdad. De nosotros, no de ti. ¿Quieres ruido? Lo desafió con los dedos apretados. Habrá ruido. ¿Quieres una demanda? Habrá un proceso. ¿Quieres prisión? Sonrió venenosamente, eso ya no depende de mí. Fue entonces cuando hizo algo que no esperaba. Corrió a la cocina. Y cuando regresé él estaba allí, de pie en medio del frío suelo, con un cuchillo en la mano. El rostro distorsionado, los ojos inyectados de odio. Voy a matarte, siseó, mientras la hoja temblaba. Si destruyes todo lo que construí, no te dejaré vivir. Marina, dijo, retrocediendo lentamente hacia la puerta, todavía hay tiempo para parar. Nada de locuras. Ninguna locura. Su risa fue histérica. 3 años. 3 años fingiendo amar a su hijo idiota, escuchando sus aburridas historias, horneando sus pasteles de cumpleaños de anciana. Cada palabra fue un golpe. Todo por esto. Por dinero. Y tú vas a arruinarlo todo. No respondí. En el interior algo se estaba rompiendo. Pero por fuera era de piedra. No ganarás, murmuré. Siempre sales ileso, ¿no? Esta vez no. No. Ella avanzó paso a paso. Voy a decir que me atacaste. Es una anciana enferma con presión alta y mareos. Ya tengo los informes. Sus labios se torcieron. No tienes salida. Cogí el teléfono que estaba sobre la mesa. Ella vio. No te atrevas, gritó. Déjalo. Pero entonces escuché pasos. Golpes fuertes. Policía. Abrir la puerta. Marina se quedó helada. Luego, como un animal perseguido, corrió hacia la ventana, pero los barrotes la detuvieron. Se volvió hacia mí con el cuchillo todavía en alto y el pecho agitado. ¿Quién llamó?, gritó. Fui yo, respondí. Y grabé todo. Las amenazas. La evidencia. Tú me tendiste una trampa. Su grito se rompió cuando la puerta rota voló hacia adentro. 3 hombres uniformados irrumpieron. Suelta el cuchillo. Manos arriba. Marina se dio la vuelta, desorientada, con el arma todavía temblando entre sus dedos. Ella me incriminó. Soy inocente.
Pero su rostro, el maquillaje corrido, el cuchillo, yo apoyado contra la pared, hablaba por sí solo. En el suelo, ordenó un oficial de policía. Ella no obedeció. Intentó atacar, pero el cuchillo le fue arrebatado de la mano con un rápido movimiento. El clic de las esposas. Vamos. Y luego silencio. Solo el tic-tac del reloj de la estufa. Uno de los policías se acercó. ¿Se encuentra bien, señora? Ahora sí, respondí. Y por primera vez en meses, era verdad. Mientras completaban el papeleo, llegó el ayudante, Dmitri Arkadievich, tranquilo, metódico. Le mostré la carpeta, la grabadora, las fotos, el diagrama de Marina. Ojeó todo y asintió. Ludmila Nikolaevna, su base de pruebas es impecable. Lo enviamos a la División de Delitos Económicos. Cerró la carpeta. El resto, están bajo nuestra protección. ¿Y mi hijo? Pregunté en voz baja. Él lo sabrá, aseguró. Pero que lo sepa de nosotros, no de ella. A la mañana siguiente sonó el teléfono. La voz de Eslava, gélida, furiosa. Mamá, ¿qué hiciste? Marina fue arrestada. Los vecinos dijeron que la policía estaba allí. ¿Lo que está sucediendo? Ven, hijo, dijo con firmeza. Mira con tus propios ojos lo que hizo. No por sus palabras. No para chismes. Venir. 1 hora más tarde estaba en mi puerta. Pálido, ojos rojos. A su lado estaba un joven abogado, Artyom, según supe más tarde. ¿Entonces? Preguntó Eslava con dureza. ¿Dónde está tu evidencia? No respondí. Acabo de abrir la carpeta sobre la mesa. Fotografías. Ingresos. El plan con los nombres de las víctimas. Encendí la grabadora. La voz de Marina resonó, clara, implacable. Eres vieja e ingenua. Todo esto es mío. La casa, el dinero, incluso tu hijo. Eslava palideció. Escuchó inmóvil con las manos apretándose las sienes. No puede ser, murmuró, pero la verdad ya lo había golpeado como un puñetazo. Eso es montaje. Lo intentó desesperado. Pero Artyom miró los documentos, los sellos y las fechas. Eslava, empezó vacilante. Y entonces mi hijo se sentó. Enterró su rostro entre sus manos. Dios mío, fue todo lo que pudo decir. Artyom analizó los documentos con una mirada fría y profesional. No fue solo una pelea familiar, dijo, tamborileando con el dedo sobre las páginas. Fue un crimen. Al menos 3 artículos del Código Penal. Y todavía quedaba el intento de amenazar la vida. Eslava permaneció en silencio con los nudillos blancos por estar tan apretados. Entonces la voz siseó entre dientes, madre, perdóname. No lo vi. Yo le creí. Sus ojos ardían, húmedos. Pensé que no confiabas en mí. Me acerqué. Mi mano se posó en su hombro firme como cuando él era niño y tropezaba con sus propios pies. Está bien, hijo mío, murmuré. Ahora lo importante es ver la verdad. Y no repitas tus errores. Levantó la cara. Y allí por primera vez en años, no vi al hombre endurecido por las mentiras, sino al niño que una vez me apretó la mano camino a la escuela, por miedo a perderse. Al día siguiente sonó el teléfono. Fue el investigador. Ludmila Nikolaevna, el caso fue remitido a los tribunales. Marina es responsable de fraudes a gran escala, robos, blanqueo de dinero y amenazas a la vida. Gracias. Solo entonces me di cuenta de que por primera vez en meses, mis pulmones se sentían ingrávidos. El olor a café recién hecho llenó la casa. A través de la ventana, el sol se derramaba sobre la mesa donde la máquina de coser zumbaba, suavemente como un suspiro de alivio. Pasé los dedos por la madera pulida del banco y pensé, ahora sí, las cosas han vuelto a su sitio. En lugar de humanos. Pero por delante estaba el juicio. Y ahí recién comenzaría todo. La audiencia se ha fijado para mediados de mayo. El aire era cálido pero llevaba algo invernal, una tensión que no se disipaba, como si la temporada pasada todavía insistiera en no soltar sus garras. Sabía que las pruebas eran sólidas y los documentos irrefutables. Aún así persistían 3 preguntas: ¿cómo se comportaría Marina?
¿Qué trucos se te ocurrirían? ¿Hasta dónde llegaría para salirse con la suya? En la habitación el silencio era denso. Yo estaba sentada en primera fila, a mi lado estaba el abogado que Vera me había ayudado a encontrar, joven, confiado, pero sin la arrogancia de quien nunca ha perdido. Organizó los papeles con precisión quirúrgica, como si cada hoja fuera una pieza de un rompecabezas ya resuelto. Slava solo apareció en el último momento. Entró solo sin avisar y se sentó lejos, ni a mi lado ni al de ella. Los ojos, antes tan vivos, ahora parecían contener plomo. No miré a nadie. Cuando trajeron a Marina, ella entró en la habitación con la tranquilidad de quien sale de paseo dominical. Cabello recogido, blusa ligera, barbilla levantada en desafío. Cuando se sentó incluso me saludó con un movimiento de cabeza, como si se tratara de una discusión familiar más, de un malentendido que debía aclararse tomando el té. El juez empezó a leer los cargos: malversación de fondos a gran escala. Abuso de confianza. Intento de apropiación indebida de bienes. Amenaza a la vida. Marina escuchó todo en silencio. Luego se levantó con calma. No reconozco la culpa, dijo con voz melodiosa, casi dócil. Estos son los delirios de una mujer resentida. Solo usé sus tarjetas con su permiso. Todas las compras fueron por el bien de la familia. Se volvió hacia Slava. Mi marido puede confirmarlo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Slava se levantó. La voz era baja pero firme como la de alguien que lleva una piedra en el pecho. Confiaba en Marina, admitió. Pero ahora, después de ver las pruebas, lo confirmo, no sabía que ella malversó dinero, vendió nuestros muebles, nuestras telas. Todo lo que mi madre presentó es verdad. Cerré los ojos. Por un segundo. Marina palideció, pero luego levantó la barbilla desafiante. ¿Cómo sabes que este dinero no fue un regalo? Era su tarjeta, podía dar lo que quisiera. Fue entonces cuando mi abogado se puso de pie. Extendió fotografías, extractos, grabaciones sobre la mesa. Excelencia, aquí están las pruebas: grandes compras sin correspondencia con bienes en posesión del acusado, registros de ventas en mercados paralelos, una lista de posibles nuevas víctimas. En pausa. Y esta grabación, señaló el aparato donde la propia acusada confiesa, lo absorbí todo mientras era útil. ***. Me quedé en silencio. Hasta que el juez me preguntó si tenía algo que añadir. Ya no me queda marido, dijo sin odio, solo cansada. Ya no me queda confianza. Pero pido que la ley se mantenga. Que alguien ponga fin a esto antes de que destruya a otra familia, a otra mujer que no tiene fuerzas para luchar. Marina se rió, pero sus ojos ya no brillaban con la misma confianza. Solo hubo ira. Puro, descontrolado. El juicio fue pospuesto. La sentencia llegaría al día siguiente. Esa noche no dormí. Los fantasmas regresaron, las voces: Víctor, Marina, la casa vacía. Me levanté 3 veces. Bebí agua. Después me senté junto a la ventana y esperé a que se despejara el cielo, gris como mi alma en aquellos meses. Por la mañana regresamos al tribunal en silencio. Vera me siguió a mi lado, su brazo como apoyo silencioso. Slava estaba separado con los dedos inquietos y la mirada fija en el suelo. Ya no era solo un hijo herido, era un hombre vaciado, traicionado en su propia carne. Cuando el juez anunció la decisión, todos se pusieron de pie. El tribunal declara culpable a Marina Sergeevna de fraude, abuso de confianza y amenaza a la vida. La pena es de 4 años de prisión, en régimen cerrado. No lloré. Solo asentí. Marina gritó. Esto es un engaño. Ella preparó todo. Soy madre. Soy una esposa. Yo. Pero los guardias ya se la estaban llevando. Slava no se movió. Observó la escena como si fuera un extraño. Cuando todo terminó, nos quedamos cerca de la salida. Se acercó con voz ronca. Mamá. No necesitas arreglar nada, Slava, lo interrumpí. Solo necesitas vivir honestamente. Eso es suficiente. Suspiró pesadamente. Perdóname por tardar tanto en verlo. Le estreché la mano. Lo importante es que lo viste.
Pero la historia no terminó ahí. Porque por delante estaba la división de bienes. Y el último pedazo de mí que había intentado robar, mi casa, que en secreto, había intentado poner a su nombre. Han pasado 2 meses desde que se llevaron a Marina. Al principio, solo silencio. Luego vinieron las cartas. Primero los oficiales de despachos de abogados. Luego los personales. Una vez, una nota con letra temblorosa, destruiste todo. Podrías haberte quedado callado. No te costó nada. No respondí. Sí, lo sería. Me había costado noches de insomnio, mi salud, mi fe, mi relación con mi hijo, que ella socavaba, gota a gota, todos los días. Hasta que llegó la citación, nuevo proceso. Descubrí que incluso antes de ser arrestada, Marina había presentado documentos en el registro civil, intentando transferir mi casa a nombre de Slava sin mi consentimiento. Un poder que se suponía que debía haber firmado. Miré esas líneas y lo supe de inmediato, la firma era falsa. El diseño es inestable con errores grotescos en el apellido. Un fraude aficionado y desesperado. Regresé al tribunal. Cansado pero con la frente en alto. El investigador aportó nuevas pruebas. Los peritajes lo confirmaron, documentos falsificados, intento de apropiación de tierras. Otro episodio más en el proceso. Se añade 1 año más a la condena. Slava no asistió a la audiencia. Pero llamó. Mamá, sé que recuperarás todo. No voy a involucrarme. Simplemente, gracias. Y lo siento. Viva con la conciencia tranquila, respondí. Esto ya es reparación. Ha pasado más de 1 año. Marina cumple su condena. Al principio apelé, escribí y amenacé. Luego, silencio. Hace poco llegó una carta de la fiscalía. Su caso llamó la atención de otra mujer, de un barrio vecino. También había perdido dinero. Él también confió. Quizás haya un nuevo juicio. Slava vive sola. A veces llama. Ven pronto, veo que todavía te duele mirarme. No lo presiono. Cuando aparece solo digo, creo en ti. El resto no importa. ¿Y yo? Volví a coser. Ni por pedido ni por dinero. Mis manos recordaron el peso de la aguja, el deslizamiento de las tijeras, el rugido de la máquina. Cuando la línea va recta, siento que la vida también se ajusta, punto por punto, en sus lugares adecuados. Por la noche a veces me quedo junto a la ventana. Luz amarilla de la lámpara, el silencio que no es soledad, sino elección. Mi elección. No me endurecí. No me volví amargado. Acabo de aprender una cosa, ahora ellos lo saben. No es confianza. No es gloria. Son pasos, pasos que dejan marcas. Y cuando alguien te llama hoy cariño y mañana vieja tonta, no es la persona la que ha cambiado. Es la pintura la que se despega. Revela lo que siempre ha estado debajo. No le deseo mal a nadie. Pero tampoco seré más el lienzo sobre el que pinten lo que quieran. ¿Qué importa? Me quedé con la casa. Guardé los recuerdos. Me lo guardé para mí. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar hasta el final. No me pidas que te diga cuántas arrugas tengo ni de dónde vengo, mi historia lo dice todo. Pero si quieres deja una señal, un me gusta, un comentario, un suspiro de reconocimiento. Porque las verdaderas historias no terminan aquí. Simplemente esperan la siguiente línea. ¿Y el mío? Se sigue cosiendo punto por punto sin prisas. Sin audiencia. Simplemente cierto.